Muchas gracias, señor presidente. Vamos a intervenir en esta media hora previa para hablar nuevamente sobre el conflicto de la educación, que todos los días tenemos alguna novedad en prensa, porque realmente es algo que sigue siendo muy preocupante para los que somos actores del día a día de lo que tiene que ver con lo educativo. Este conflicto de la educación, en realidad yo ya lo había planteado en otra instancia, pero vale repetirlo de que las voces de la educación siempre se hicieron escuchar cuando se considera necesario. Previo a la instalación de la dictadura, la educación estuvo presente en los conflictos de los años 90, con la reforma de Rama también. En los gobiernos frente amplistas, la educación siempre estuvo reivindicando cuestiones por ejemplo, el presupuesto, y obviamente también en este tiempo, con un gobierno de coalición de derecha, tampoco queda callada y sale a la calle la educación a tratar y hablar sobre las cuestiones de agenda que hacen al futuro de la educación pública. Estamos ahora atendiendo un proceso de transformación educativa que, si lo remontamos a la historia, a esta corta historia en este último proceso, vemos que se gesta desde la ley de urgente consideración, donde desde un plumazo nos sacan la participación docente en lo que tiene que ver con los consejos de educación primaria, secundaria y UTU, cambiando el formato total de lo que es la gestión educativa, pensando que quizá la educación se arreglaba solamente con una cuestión de gobernanza. Todos esos procesos han sido inconsultos, e inclusive cuando habló en estas últimas semanas el ministro de Educación y Cultura, refiriéndose a lo que tiene que ver con el cambio o la reforma educativa curricular que se está discutiendo ahora, él aseguraba que todas las instancias iban a ser consultoras y que no tenían que ver con un cambio de rumbo con la política que el gobierno estaba pretendiendo imponer. A los docentes nos avisaron en una TD allá por el mes de mayo, con muy poco tiempo de discusión y de reflexión. Nos entregaron un documento que en ese momento todos los subsistemas nos expresamos un rechazo bastante fuerte, y hablábamos también del contenido, hasta de la parte de sintáctica, ¿no? De cómo estaba ordenado ese texto, y al final lo que tiene que ver la coalición del Frente Amplio tuvo que salir a denunciar, porque en ese texto había cuestiones que se denunciaban posibles hasta plagios, ¿no? Que obviamente se tuvieron que reformular. Nosotros queremos participar porque nos hacemos preguntas, porque en realidad hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con que se va a educar por medios de competencias, y nosotros nos hacemos, en realidad esas competencias para la vida que se quieren imponer, o esa forma de diseñar el marco curricular, es muy discutible dentro de lo que es la educación. Porque en realidad esas competencias para la vida que el presidente del CODICEN, Robert Silva, sale a decir, ¿qué es lo que asegura en realidad? ¿Será asegurar o condenar a ciertas personas dependiendo de dónde le toca nacer? En realidad es muy cuestionable, ¿sí? Esa cuestión. Cuando se habla, por ejemplo, de la autonomía de los centros, ¿a qué se refiere realmente sin presupuesto? Que en realidad esos centros educativos o de las zonas sumergidas van a seguir siendo de esa manera, o el sistema educativo se hará cargo de esos centros. Nosotros nos hacemos esas preguntas. También, obviamente, me queda muy corto el tiempo, pero nos hacemos esas preguntas, y también se da un despliegue de ocupaciones, porque esas ocupaciones se dan no porque algunos estudiantes o algunos profesores toman como primera opción. En realidad son debates que se vienen dando desde hace tiempo y no han habido respuesta, y esas respuestas siguen sin estar presentes. Creemos realmente que a espaldas de los actores no hay una reforma educativa posible. Entonces,
vamos a seguir reivindicando estas cuestiones. Pido que mis palabras, señor presidente, vaya a la Comisión de Educación de la Junta y a la Federación Uruguaya de Magisterio. Gracias.